La palabra tatuaje fue introducida en Europa a finales del siglo XVIII, gracias a las exploraciones del capitán Cook en Tahití y en las islas de Polinesia. En esta zona al sur del Pacífico, los tatuajes consistían en diseños geométricos muy elaborados que comúnmente eran trabajados durante toda la vida hasta que llegaban a cubrir el cuerpo entero. El tatuaje era una parte natural y espiritual de la vida de los polinesios. Tenían un profundo significado cultural y social. De hecho, era normal que el respeto hacia una persona se midiera por la cantidad de tatuajes que tuviera. Durante la década de 1970, la realización de tatuajes en países industrializados estuvo limitada a determinados grupos, como los militares o a miembros de ciertos grupos culturales alternativos como la cultura punk. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un notable aumento en la demanda de tatuajes, especialmente entre los más jóvenes. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciaarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que les voy a estar hablando de los tatuajes. Por supuesto, pues vamos a hablar de qué ocurre en nuestro cuerpo para que esa tinta que se inyecta en la piel específicamente, cómo hace el cuerpo para que se mantenga allí la tinta y ese tatuaje sea permanente. ¿Qué es lo que ocurre? También, por supuesto, estaremos hablando de los componentes que tienen estas tintas, cómo pueden afectar de cierta manera a nuestro cuerpo, y también estaremos hablando de esas complicaciones que pueden tener la realización de un tatuaje. Complicaciones que no van a ocurrir en todas las personas, pero que es importante que las tomemos en cuenta si es que estamos decididos a hacernos un tatuaje. Primero, pues definir qué significa tatuar. ¿A qué se refiere cuando hablamos de tatuar? Tatuar se refiere al acto de grabar dibujos indelebles en la piel, introduciendo pigmentos en la dermis. Los tatuajes pueden dividirse en grandes grupos, dependiendo también tienen grandes clasificaciones por el tipo de tatuajes, si llevan colores, si no llevan colores, por el tipo de diseños, pero vamos a hablar desde el punto de vista de cómo queda ese dibujo en nuestra piel. Y desde ese punto de vista podemos clasificar a los tatuajes en tres grupos, como tatuajes traumáticos, cosméticos y decorativos. Los tatuajes traumáticos son aquellos en los que un determinado material se impacta en la dermis de manera involuntaria. Esto ocurre a menudo en las abrasiones de la piel que se producen cuando tenemos accidentes en bicicleta o en motocicleta. También puede ocurrir cuando tenemos accidentes con pinchazos con lápiz con lápiz de grafito. Muchas veces los niños, es muy frecuente en los niños que se pinchen profundamente con la punta del lápiz de grafito y que ustedes noten que queda como un puntito allí marcado, de hecho un tatuaje de grafito. Así va a quedar ese pigmento en el interior de la piel. También tenemos a los tatuajes cosméticos o micropigmentaciones, que se emplean como maquillaje permanente para delinear ojos, labios o cejas. Pero también estos tatuajes cosméticos se han utilizado en reconstrucciones mamarias para el diseño del complejo areola-pezón. También se han llegado a utilizar de forma terapéutica para corregir varias dermatosis cosméticamente desfigurantes, como el vitiligo, la alopecia aretea y ciertas malformaciones vasculares. Y por último tenemos a los tatuajes decorativos, que son quizás los más comunes o los que más conocemos. Son aquellos que pretenden otorgar al individuo un cierto rasgo distintivo por determinadas creencias culturales, religiosas o sociales, o simplemente para decorar su piel con
formas y figuras que consideran atractivas o que les gustan. Pueden ser realizados por profesionales o por un personal amateur. Los tatuajes no profesionales son realizados por personal no cualificado, habitualmente bajo escasas o nulas condiciones de higiene. Y esto es sumamente importante, la higiene en el caso de los tatuajes. Y vamos a ver las razones, ¿no? Más adelante estaremos hablando de eso. En aquellos casos en donde estos tatuajes son hechos por no profesionales, se pueden utilizar tinta china, carbón vegetal o cenizas como pigmento y un alfiler para realizar el tatuaje. Estos tatuajes no suelen tener una gran calidad artística, los que son realizados por personas no profesionales no suelen tener una gran calidad artística y su realización aumenta considerablemente la probabilidad de padecer efectos secundarios indeseables como las infecciones, de lo cual estaremos hablando en la segunda parte. Luego tenemos los tatuajes que están hechos por profesionales. Son realizados con una pistola de tatuar, tienen una gran calidad artística con profusión de detalles y al menos en teoría deben realizarse bajo condiciones estrictas de higiene en establecimientos especialmente habilitados para este propósito, manteniendo todo lo que es el higiene y la desinfección de todos los implementos que se utilizan, de las agujas, etcétera, etcétera. Eso garantiza, en cierta manera, que evitemos los efectos secundarios, sobre todo lo que son las infecciones. Por eso, al momento de irnos a hacer un tatuaje, ver bien a qué lugar vamos a acudir y qué tipo de persona o profesional nos va a hacer ese tatuaje, si realmente cumple con esas medidas, porque al final estamos introduciendo algo extraño a nuestro cuerpo y eso nos puede traer consecuencias. También existen los tatuajes temporales, que seguramente muchos también los habrán escuchado, que no requieren una inyección intradérmica del pigmento, sino que más bien este se aplica superficialmente, tiñendo tan solo el estrato córneo de la piel. Estos tatuajes se realizan habitualmente con henna, un pigmento natural obtenido de la planta Lawsonia inermis, que deja la piel teñida con un color marrón rojizo y que se elimina al cabo de 2 o 3 semanas por el proceso fisiológico de la renovación cutánea. Estos son los tatuajes temporales, esos que generalmente es muy común que se coloquen cuando van a la playa. Son bastante frecuentes encontrar personas que hacen estos tipos de tatuajes. Ahora hablemos de los componentes de las tintas. No vamos a entrar en detalles de qué sustancias específicas tienen, sino de manera general. Las tintas utilizadas tienen componentes que son potencialmente nocivos, como sustancias carcinogénicas. Cuando hablamos de sustancias carcinogénicas es que tienen un potencial de generar cáncer o de potenciar a que las células se vuelvan cancerígenas. También hay sustancias tóxicas que pueden generar daños en lo que es la reproducción y sustancias sensibilizantes cutáneos, entre otros grupos de sustancias. Todas estas sustancias que son nocivas, las normativas establecen que esas sustancias deben estar en concentraciones determinadas, en muy bajas concentraciones, estas sustancias que les mencioné, para por supuesto evitar daños severos en nuestra salud. Esto en aquellas tintas que están controladas y que pasan bajo una supervisión. Además, las tintas deben especificar si contienen níquel o cromo, ya que estos compuestos pueden provocar reacciones alérgicas, que también estaremos mencionando más adelante. Por lo tanto, es evidente que nuestro sistema inmunológico va a reaccionar al momento de que ingresa esta tinta en los tejidos. Recordemos que las defensas de nuestro cuerpo reaccionan frente a todo aquello que reconocen como no perteneciente al organismo. Y en este caso, esta tinta y todas las sustancias que tiene no pertenecen a nuestro organismo. Y por supuesto se va a generar una respuesta inmunológica. Y ahí entonces vamos a entrar a hablar de qué ocurre en nuestro cuerpo al momento de hacernos un tatuaje permanente. Esto es en donde vamos a utilizar una aguja y se va a inyectar esa tinta en nuestra dermis. Las agujas de tatuar producen heridas. Entonces ya con esa
ya en esa primera parte, pues obviamente va a haber una reacción de nuestro sistema inmune, porque ante cualquier herida nuestro sistema inmune va a reaccionar para protegernos. La respuesta del sistema inmunitario se orienta principalmente hacia la denominada inmunidad tipo 2. Este tipo de reacción está especializada en defendernos frente a lo que son los gusanos, que son parásitos, que conocemos como helmintos. También este tipo de respuesta neutraliza y elimina agentes tóxicos como los venenos de las picaduras de algunos insectos, de avispas y de algunas serpientes y otros animales que tienen venenos. Este es el tipo de reacción inmunitaria que se activa, la inmunidad tipo 2, y es la que se va a activar cuando nos hacemos un tatuaje, porque obviamente estamos inyectando una sustancia, un agente tóxico o un agente desconocido para nuestro organismo. Este tipo de inmunidad, cuando se desregula, origina las alergias comunes. Con ella, con este tipo de inmunidad, se van a activar células como los mastocitos y los basófilos. Estas células expulsan el contenido de sus vesículas, que incluyen enzimas detoxificantes como las llamadas proteasas. Estas proteasas intentan romper los compuestos químicos de esta tinta del tatuaje, pero no lo logran. No logran romper estos compuestos, por lo tanto es una acción que se va al fracaso. También durante esta respuesta inflamatoria se van a librar histaminas, lo que explica la sensación de picor tras aplicarse el tatuaje. Y por último, hacen circular compuestos inflamatorios que aumentan la permeabilidad vascular y contribuyen así a la aparición de los edemas, que son la acumulación de líquidos que suele suceder posterior a realizarse el tatuaje. Todo esto está sucediendo en esa zona de nuestro cuerpo donde nos hemos hecho el tatuaje. También se van a liberar citoquinas como la interleuquina 4, que precisamente va a orientar a la reacción inmunitaria hacia la respuesta tipo 2. Además, son llamados a las filas de batalla, porque recuerden que nuestro sistema inmunológico es como una pequeña guerra que se está generando allí en nuestro cuerpo, una guerra celular, y en este momento también van a venir a la batalla los macrófagos. Los macrófagos son células fagocíticas. Cuando hablamos de fagocitar, para llevarlo a palabras comunes, es como comer. Entonces los macrófagos van a fagocitar, van a engullir, se van a comer a estos pigmentos, a esta tinta, aunque en realidad lo que hacen es acumular esta tinta en el interior de ellos, en su citoplasma, hasta que en algún momento ya no dan más, no se dan abasto con tanta tinta que tienen dentro y finalmente acaban muriendo estos macrófagos y esta tinta queda nuevamente liberada en ese tejido, lo cual va a originar, por lo tanto, un ciclo que al final perpetúa el tatuaje. Entonces, aunque ellos tratan de destruir esta sustancia, esta tinta, pues no lo logran con éxito. Los macrófagos producen sustancias inflamatorias que van a activar a otras células, sustancias como las interleuquinas 6, la interleuquina 1 beta, entre otras. Esto lo que hace es amplificar la respuesta inmunológica. Lo que hace es llamar más leucocitos o glóbulos blancos hacia ese tejido. Todo el material que se acumula en esa zona, es decir, esa tinta que se fagocitó por el macrófago, que luego el macrófago no lo pudo contener más, el macrófago muere y libera nuevamente esta tinta, posterior a la muerte de estos macrófagos, no puede ser nuevamente fagocitado y eliminado por otros macrófagos. Entonces esto queda allí, ese material va a quedar allí y esa es la razón de por qué la tinta se queda atrapada en este lugar. Entonces entran en acción los neutrófilos. Los neutrófilos son otros glóbulos blancos, porque dentro de nuestros glóbulos blancos hay varios tipos. Teníamos a los macrófagos que vinieron a fagocitar esto, pero no lo lograron con mucho éxito. Liberaron citoquinas que hicieron que atrajeron a otros glóbulos blancos, como los neutrófilos. Al llegar los neutrófilos, ellos implosionan, como que se revientan, liberan todo su contenido. Y su contenido es altamente inflamatorio y también atrae otros elementos inflamatorios y sigue generándose esa respuesta inflamatoria. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se forman redes como trampas inmovilizantes entre todos estos tipos de células y todas estas sustancias que se están liberando para atacar a este ser extraño que es la tinta,
y al final la tinta queda allí atrapada en esa zona. Todo producto de esta respuesta inflamatoria que se llevó a cabo en ese tejido, en esa zona en particular, en este caso en la dermis, en nuestra piel. Algunos estudios realizados en ratones han encontrado pigmentos en los macrófagos de sus hígados, de los hígados de estos ratoncitos, posterior a un año de haberse practicado el tatuaje. Bueno, de haberles practicado el tatuaje a los ratones. Esto es lo que lleva a demostrar que estos pigmentos no solo van a quedar allí, en esa zona, sino que pueden viajar en nuestro cuerpo si los macrófagos que los fagocitan viajan y logran salir de allí, de esa zona, e ir hacia el hígado. El hígado es un órgano que se encarga de detoxificar nuestro cuerpo. Por eso es que los macrófagos viajan a esa zona. ¿Para qué? Para dejar allí esos pigmentos para que el hígado pues los elimine. Así que este experimento llevado a cabo con ratones pues también explicaría que esto puede suceder, y de hecho es muy probable que suceda también en nuestro organismo. En la segunda parte les estaré hablando de algunas complicaciones de realizarse tatuajes. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Varios artículos hacen referencia a la aparición de tumores cutáneos malignos en el interior de los tatuajes. Hasta el momento se han publicado 12 casos de melanoma maligno, 7 casos de carcinomas vasocelulares, 3 casos de carcinomas espinocelulares, 5 casos de queratoacantomas y un caso de dermatofitosarcoma protuberans. Actualmente, la causa de la aparición de estos tumores en áreas tatuadas es desconocida. La aparición de un melanoma maligno sobre un área tatuada ocasiona una serie de problemas tanto en la interpretación clínica como histológica. Cuando hablamos de histología nos referimos a la biopsia. Como es lógico, los tatuajes pueden enmascarar la aparición de nuevas lesiones melanocíticas e incluso pueden modificar la morfología de un nevus preexistente, dotándolo de una apariencia atípica. Los nevus son manchas en la piel que se caracterizan por la acumulación de melanina. Por otra parte, el mismo procedimiento del tatuaje puede ocasionar la aparición de una serie de cambios histológicos como respuesta a esta agresión externa. Estos hallazgos microscópicos, que incluyen la presencia de un infiltrado inflamatorio linfocitario, fibrosis dérmica y melanófagos, pueden simular la regresión de un melanoma maligno, en el caso de que este apareciera sobre un área tatuada. Volvemos en esta segunda parte. Y como les decía, pues vamos a hablar ahora de esas complicaciones que pueden surgir al realizarnos un tatuaje. Complicaciones que por supuesto no van a ocurrir en todos los casos, ocurren en muy baja proporción, pero es importante que por supuesto las tengamos en cuenta. En primer lugar, pues las infecciones, es lo más frecuente. El tatuaje no deja de ser una herida abierta, por supuesto, ya vimos cuando hablábamos de cómo se genera, de cómo empieza esa respuesta inflamatoria. Lo primero es que al ingresar la aguja, pues estamos generando una herida en nuestra piel. Y por supuesto, toda herida abierta tiene que cicatrizar. Se estima que entre el 0,5 al 6% de los tatuajes presentan infección. Vean que es un porcentaje bastante bajo, pero igual es importante considerarlo. Frecuentemente las infecciones están causadas por estafilococos aureus o especies de estreptococos, que son bacterias que habitan de hecho en nuestra piel de forma normal. Otra complicación, además de esas infecciones, producto de las mismas bacterias que están en nuestra piel, eso es como las infecciones más frecuentes, porque luego estaremos hablando de infecciones adquiridas, ya lo hablaremos después. También otra consecuencia puede ser que algunos virus se reactiven a consecuencia de la orientación local del sistema inmunológico hacia la inmunidad tipo 2. Se producen citoquinas como la interleuquina 4, que ya lo mencionábamos anteriormente, y el factor de transcripción STAT6, que esto lo que hace es reactivar a virus latentes como el herpes.
Así se explicaría la reaparición de herpes labial en la zona exacta de aplicación de un tatuaje para perfilar los labios. Estas citoquinas también nos dejan un poco indefensos frente a otros virus y agentes infecciosos, lo que abre la posibilidad de que adquiramos otra infección. Otra complicación son las reacciones de hipersensibilidad. Se estima que surgen entre el 1 al 2% de los casos de los tatuajes, que incluyen una respuesta de alergia clásica tipo 1, mediada por inmunoglobulina E. Otro tipo de alergia a la que nos podemos enfrentar es la hipersensibilidad tipo 4. Al estar originada por el reclutamiento y acumulación de células, esta no surge de manera inmediata, es decir, que la alergia no se va a dar apenas nos realicemos el tatuaje, sino que va a venir posterior. Sus manifestaciones pueden incluir la formación de granulomas, constituidos principalmente por macrófagos y fibroblastos. También se va a generar un enrojecimiento de la zona y ulceraciones. La aparición de estas alergias pueden verse favorecidas por la presencia de iones metálicos como el níquel y el cromo, que están presentes en algunas tintas, que los mencionábamos en la primera parte, que era importante que las tintas indicaran si contenían níquel o cromo. Otra complicación son las dermatosis por neutrófilos. Recientemente se ha descrito el caso de una mujer de 41 años que desarrolló síndrome de Sweet luego de hacerse un tatuaje. Este mal se caracteriza por una dermatosis, que es una inflamación de la dermis, y presentó una fiebre aguda, presencia de lesiones eritematosas, que son lesiones rojizas y muy dolorosas en la piel, con la presencia de un infiltrado de tipo neutrófilo. Cuando hablamos de neutrófilos son esos glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos. Entonces, el tipo de glóbulos blancos que estaba en esa zona eran específicamente neutrófilos, por eso el nombre de dermatosis por neutrófilos. Estos neutrófilos infiltraron en la dermis y un número elevado de este tipo de glóbulos blancos también se observó en la sangre. Son casos muy raros este tipo de dermatosis por neutrófilos, pero pueden ocurrir. También tenemos las infecciones adquiridas, y aquí lo dejé para el final porque aquí entra la importancia de a dónde nos vamos a ir a hacer un tatuaje. A veces nos queremos hacer un tatuaje porque lo queremos hacer, y los tatuajes son costosos porque obviamente todo lo que implica las tintas, el profesional que lo va a hacer, que quede un diseño muy bonito, pues obviamente eso requiere un pago. Pero también debemos considerar que debe ser en un sitio donde se cumplan las normativas de higiene y las normas sanitarias para evitar infecciones adquiridas. Durante el proceso del tatuaje, el pigmento penetra en la dermis y entra en contacto con capilares sanguíneos y vasos linfáticos, por lo que es posible la transmisión de enfermedades infecciosas, y más aún si lo hacemos en un lugar donde no se hacen las medidas de higiene adecuadas, como desinfectar todas estas agujas que se utilizan y todo el instrumental utilizado. La probabilidad de adquisición de enfermedades infecciosas va a depender en gran medida de las condiciones higiénicas en las cuales se realice el tatuaje y, por supuesto, de la experiencia del tatuador, por lo que la realización de estas técnicas por personal no profesional, pues obviamente va a aumentar los riesgos de forma considerable. La realización de un tatuaje supone un factor de riesgo conocido para la adquisición de ciertas infecciones virales, como es la hepatitis B, la hepatitis C y el virus del VIH o virus de inmunodeficiencia humana, por mencionar algunos de las infecciones que se pueden llegar a adquirir cuando se hace un tatuaje en lugares que no cumplen con las normas de higiene. Por otro tema importante, y ya finalizamos lo que son las complicaciones, existen muchísimas más, pero no, estas son como las más frecuentes. Ya también en las citocuriosidades mencionábamos lo del desarrollo de procesos tumorales en el área tatuada, también es una complicación desde el punto de vista diagnóstico, porque no está realmente demostrado que los tatuajes vayan a generar o estén vinculados con el desarrollo de esos cánceres que mencionamos en citocuriosidades. No se ha demostrado que sea así, pero sí desde el punto de vista diagnóstico complica, porque en el caso sobre todo de los melanomas,
por lo que se describía de esa alteración en lo que es en el tejido, y también desde el punto de vista clínico el melanoma se caracteriza porque el tumor se genera en los melanocitos, y los melanocitos son los que le dan el color a nuestra piel. Entonces muchas veces, si nosotros vemos manchas en nuestra piel que surgen repentinamente, uno va al dermatólogo y se hace un estudio y pueden determinar si es un melanoma. Pero si esa mancha surge justo en la zona donde tenemos un tatuaje, pues va a ser mucho más difícil que nos demos cuenta. Entonces allí esa dificultad en relación a ese tipo de tumores. Pero obviamente eso no va a pasar en todos los casos. Otro aspecto importante a considerar, y que es algo que también genera un poco de controversia, es el hecho de que las personas que se hacen un tatuaje no se les permite donar sangre hasta un periodo superior a los 6 a 12 meses. Después de que pasen 12 meses, generalmente el periodo es de 12 meses, después de un año ya puede donar sangre, pero no antes de eso. ¿Por qué? Bueno, por el mismo hecho de las infecciones adquiridas, de las reacciones tardías que se pueden presentar, porque como vimos hay reacciones como esas reacciones de hipersensibilidad o los procesos o las infecciones adquiridas de las hepatitis, por ejemplo, no se van a manifestar inmediatamente. Entonces va a tomar tiempo, y para asegurar que nada de eso ocurrió, pues hay que esperar 12 meses, y por supuesto toda persona toda sangre que se dona, esa sangre pasa por una batería, por decirlo así, una batería de análisis que se les realiza, una cantidad de estudios para determinar que efectivamente esa sangre no tiene ningún agente infeccioso antes de írsela a colocar a otra persona. Eso es lo que se realiza en todos los bancos de sangre cuando se hace donación de sangre. Así uno esté súper sano y uno diga, no, yo tengo todos mis exámenes al día, igual esa sangre va a pasar por esos análisis. Pero las personas tatuadas se espera por lo menos mínimo 6 meses o un año para que puedan hacer donaciones de sangre. Esa es una de las razones. Espero que este episodio haya sido de interés para ustedes. Hablamos un tema que yo considero que es interesante entender: por qué queda la tinta allí y por qué no se va esa tinta, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo para que ese tatuaje quede allí permanente, y por supuesto también para que ustedes tomen un poco de precaución al momento de hacerse tatuajes, a dónde se van a dirigir, y tomen todas las medidas necesarias, y por supuesto estén claros de las posibles complicaciones. Espero que le den like, no olviden, espero verlos en un próximo o que escuchen un próximo episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.